¿Por qué decimos que Salinas Pliego es de los más poderosos enemigos de la 4T? Hay muchos en el país, por supuesto, que han invertido miles de millones a lo largo de todo el tiempo, la trayectoria de Andrés Manuel, para fulminarlo, para acabarlo. Y obviamente no solamente fue la Operación Berlín, previo a la llegada de Andrés Manuel, comandada por Enrique Krause, lo de Pejelix, recordémoslo. No solamente ha sido eso, fue un momento, recordaremos todos, cuando el presidente dio a conocer aquel documento, aquella confabulación que se llamó la BOA, ¿se acuerdan? Esta unión que después ya se hizo pues visible, ya se exhibieron, se quitaron totalmente las máscaras y vino la unión de Sí por México, representada, comandada por Claudio X González, y pues todo eso de Sí por México llegó hasta el tema que tenemos hoy con el Frente Amplio, con esta botarga que es Xóchitl Gálvez. Bueno, dinero ha habido muchísimo de los empresarios. Hasta AMLO comentó cómo pasaban la charola para fulminar, para acribillar la figura del presidente. Dijo que nos lo contará en su libro, un libro que saldrá una vez que deje la presidencia. Pero por lo pronto tenemos información de la que ha sido pública, que en un momento se sospechaba, después la confirmamos. Hay muchos empresarios enemigos del presidente, por supuesto. Pero el tema es que Salinas de Gortari, nunca olvidemos esto, Carlos Salinas de Gortari enriqueció a un selecto grupo de traficantes de influencias, entre ellos Salinas Pliego. Esos que dispararon sus fortunas en ese sexenio, y de ahí en adelante, como Slim, como Larrea, como Ballesteros y como tantos otros. Pues son un grupo de incondicionales salinistas que hasta la fecha, de alguna manera, siguen tratando de conservar ese neoliberalismo impuesto por Salinas, defendiendo esos intereses que Salinas principalmente sometió a este país, a las transnacionales, al entreguismo, al saqueo. Pero estos mercenarios, algunos de ellos, le han dado a Salinas de Gortari millones de diferentes maneras. Pero Salinas Pliego, recordemos que tiene una complicidad con el narcotráfico. Y ese narcotráfico está unido a Televisa. Recordemos aquellas camionetas en Nicaragua. Ese narcotráfico tiene antecedentes de una colusión con Salinas de Gortari. Recordemos nada más esto: el narco hermano incómodo de Salinas de Gortari, Raúl Salinas, que fue quien le prestó a Salinas Pliego más de 30 millones de dólares para que se quedara en aquel 1993 con Imevisión y un paquete más que Carlos Salinas entregó a la iniciativa privada, propiedades del Estado que remató. Y pasó algo muy particular con este mercenario, con Salinas Pliego, consentido de Salinas de Gortari, porque es importante recordar que cuando entra en subasta el Canal 13, el Canal 7, los estudios Churubusco y demás, esto se trataba de una licitación. Iban a haber empresarios que participaran ofreciendo las ofertas y el Estado tendría que tomar la que más le conviniera. Pues Televisa, Emilio Azcárraga, Milmo en aquel tiempo, ofreció mucho más que Televisión Azteca. Ofreció mucho más.
Pero Salinas de Gortari, por quién sabe qué planes y razones, le avisó a Salinas Pliego cuánto había ofrecido Televisa. Y de ahí viene el tema de que no le alcanzó para superar a Televisa. Y por eso los 30 milloncitos de dólares que le presta Raúl Salinas. Evidentemente, con todo lo que sabemos de la familia Salinas de Gortari, en específico de Raúl, no solamente fueron los millones que se llevaron a Suiza, no. Hay nexos con el narcotráfico, con el cártel, en aquel momento el cártel de Guadalajara, que después terminó convirtiéndose en el cártel de Sinaloa y se potenció a los niveles que hoy vemos. Estaban involucradas. Pero Salinas Pliego ha sido, y bueno, con Azcárraga por supuesto, ya ahora el principal golpista contra la izquierda desde Cuauhtémoc Cárdenas cuando estaba en el DF. ¿Qué queremos decir con esto? Salinas Pliego, que hoy se regodea, y lo pueden ver muchos en Twitter y en muchas partes más, como este es un cínico, un psicópata, un miserable, un mezquino, que no enfrenta directamente a López Obrador, pero sí a todos sus funcionarios, a toda la forma de propuestas y demás, y el actuar de la Cuarta Transformación. Pero este es tan cínico que él ha usurpado funciones en su momento, y lo veremos más al ratito. Se ha metido con la justicia. Recordemos el Cerro del Chiquihuite, aquella pelea que tenían con una cadena que se llamó CNI Canal 40, la forma en que fue a arrebatarle sus instalaciones con personal armado, tal cual sicarios del narco, y nadie dijo nada. Este señor ha tenido tanta injerencia en la ley, en el poder judicial, comprando jueces, manipulándolos en diferentes casos. Pero ella nos dio una muestra de lo que su televisora es capaz con lo que hizo en la Ciudad de México con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Porque la consigna desde aquel momento era apalear a la izquierda, y quien se lució haciéndolo fue la televisora de este mequetrefe. ¿Cuántos de nosotros aún recordamos lo insegura que nos hicieron creer que era la Ciudad de México? Este fulano, en su televisora, produjeron infinidad de programas amarillistas. El más popular, lo recordarán, se llamó Ciudad Desnuda, donde estaba esta otra señora, esta señora que se vende como periodista, que es Rocío Sánchez Azuara, y otro de los títeres lectores de noticias, para decir que la Ciudad de México de Cuauhtémoc Cárdenas era terriblemente insegura, que no había manera de parar aquello. Inclusive llegaron a inventar casos que fueron descubiertos, esos montajes. No solamente era Loret y García Luna, no, estos empezaron también desde antes. Entonces, este señor es verdaderamente peligroso. Quizás ahora ha quedado solamente en el ridículo, con el lector de noticias Alatorre diciendo aquello de que no le hagan caso a Hugo López-Gatell, o del comunismo y el horror de los libros de texto. Hoy ha quedado en ridículo por el tipo de politización que tiene el país. Pero ya se va AMLO y no sabemos qué más es capaz de hacer. Porque aparte, como suele suceder, este tipejo no se manda solo. Tiene actualmente el respaldo de su padrino, de su compadre, de este personaje miserable, Carlos Salinas de Gortari.